¿Qué tal, Diana? Buenos días. Muy buenos días, doctor. Dejo a los odontonautas con usted. Es un Gracias, muy gusto. amable. Igualmente. Buenos días, tengan todos ustedes, queridos amigos, desde la ciudad de Cuauhtémoc, Chihuahua, al norte del país, de nuestra querida República Mexicana. Vamos a tratar de platicar brevemente y de manera resumida un poco lo que es la remineralización. Tema de suma importancia, muchas veces olvidado. Olvidado, ¿por qué? Porque hoy queremos hacer grandes tratamientos, grandes cirugías en la que podamos colocar implantes y X, y donde también la odontología estética viene tomando un auge eh, tremendo. Pero nos olvidamos realmente de la base, nos olvidamos realmente de lo sencillo que es. ¿Por qué se llevan a cabo estos tratamientos tan radicales? ¿Por qué se llevaron a cabo? ¿Por qué el paciente tuvo la pérdida de sus piezas dentales? ¿Por qué no nos damos cuenta y no hacemos una retrospectiva de qué fue lo que pasó para llegar a ese tipo de tratamientos sumamente invasivos? El día de hoy es un día también memorable porque por primera vez y en alianza con la compañía I+D, el International College of Dentists estrena un nuevo programa. Un programa el cual los sueños se van cumpliendo y un programa en el que vamos a difundir lo que son las actividades que hace este colegio que se encuentra en 122 países y que tiene y que a su vez se divide en diferentes secciones y a cual a México le corresponde la sección 3. Todas las actividades que se llevan a cabo, esas actividades que llevamos dentro de nuestra República Mexicana, en la cual estamos divididos por regencias, o sea, son personas, o los regentes de la zona, son los representantes de lo que es el presidente. En este caso, me honro en presidir este colegio estos últimos 2 años. Ya en noviembre termino mi gestión y darle paso a nuevos bríos, a nuevas ideas, con el nuevo presidente que está electo, que es el doctor Roberto Boto, de la ciudad de... Iniciamos realmente, les digo, yo vengo de la ciudad de Cuauhtémoc, Chihuahua, Cuauhtémoc, el último emperador azteca, águila que cae, ese es el monumento que tenemos de nuestra ciudad, y tenemos también nuestra ciudad es la llamada la ciudad de las tres culturas, porque en ella convergemos tanto mestizos, tarahumaras, como menonitas. Es la región manzanera por excelencia y la región del queso Chihuahua, eh, conocido en toda la República Mexicana. Aquí tenemos el récord Guinness de la elaboración de la barra de queso más grande del mundo, que fue 3 toneladas y 190 kilos. Y esta no se quedó a la posteridad, esta barra fue realmente, se vendió por kilos o se vendió por diferentes tamaños para que la población en general lo pudiera destacar, disfrutar sobre todo. Me gusta iniciar con esta frase de Benjamin Franklin, que dice, dime y lo olvido, enséñame y lo recuerdo, involúcrame y lo aprendo. ¿Qué tenía que ver Benjamin Franklin con la odontología? Si esto lo traspolamos a lo que es nuestra profesión, se ve claramente encerrada y describe claramente lo que es nuestra profesión hoy en día o desde siempre. Yo puedo decir ahorita, empezar a hablar y hablar y hablar, y a muchos de ustedes se les va a olvidar. ¿Qué pasó en la escuela? Me enseñaron una materia, sí, lo recuerdo que a través de los exámenes, a través de un ejercicio donde yo tenía que estudiar para recordar lo enseñado. Pero sin embargo, cuando me involucré
y cuando me involucraron, lo aprendí. Sobre todo que cuando nos enseñaban en la clase de preoperatoria a diseñar cavidades o en operatoria a preparar piezas para coronas completas o diferentes tipos de incrustaciones, ahí nos involucramos, ahí nos empezamos a educar para realmente aprender esas técnicas que perdurarían o perduran a través de los años en nuestra mente. El saber entender ahora, y al hablar de remineralización, no podemos dejar de mencionar lo que es la enfermedad caries dental. Hoy hemos aprendido, los últimos 30 años, quizás de los últimos 35, 30 años, hemos aprendido una gran cantidad de nuevos conocimientos. Aquí hemos aprendido y tenemos nuevos sistemas de diagnóstico, tenemos un manejo integral de lo que es la enfermedad. Por lo tanto, a los profesionales de la salud oral nos han obligado a saber reconocer lesiones iniciales o subclínicas. No lo vemos físicamente, pero lo podemos presuponer debido a que a nuestro interrogatorio. Este interrogatorio clínico, en hacer la historia clínica, vamos a preguntarle al paciente. Si nosotros lo hiciéramos y lo añadiéramos, no solamente en preguntar su padecimiento actual, etcétera, etcétera, el motivo de la consulta, bla, bla, bla. Si nosotros añadiéramos a esa historia clínica un día en su dieta alimenticia, qué desayuna, qué almuerza, qué come, qué cena, etcétera, ahí nos daríamos cuenta, solamente con preguntar si este paciente tiene alta ingesta o no de carbohidratos, si su riesgo es bajo, moderado, alto o de altísimo riesgo. Entonces, a través de esto podemos realizar tratamientos no operatorios, no invasivos, o podemos realizar tratamientos de mínima invasión en los que nosotros por el conjunto de recopilación que hemos estado recibiendo del paciente, nos vamos a dar cuenta que nosotros podemos introducir o podemos detener la pérdida de minerales o podemos implementar tratamientos de mínima intervención que produzcan o induzcan a la ganancia de lo que son los minerales que se encuentran en la cavidad oral. ¿Por qué llamarle? Le llamo remineralización, la última barrera. La última barrera, ¿para qué? Para que la enfermedad se pueda presentar. De alguna u otra manera, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que pasa? Para que este esmalte empiece a sufrir estos cambios. Estos cambios. Puede haber lesiones incipientes de la enfermedad, sí. Y podemos nosotros tratar de controlar o remineralizar en sus estadios iniciales, sí, y siempre y cuando no haya una cavitación en ese esmalte. Podemos introducir y poder decir que vamos a ayudar a este paciente. Recordemos y démosle la importancia que debe tener hoy en día lo que es cariología. La cariología, el tratamiento de lo que es la enfermedad. Y esta definición del Teistrup y Fekeskov, que ellos mencionan y dicen que se ocupa de la compleja interacción entre los fluidos orales y los depósitos microbianos. Estos depósitos microbianos, llamados microbiota, cuando hay una desintegración, hay un desbalance, se le llama una disbiosis. Esa disbiosis
se encuentra ocasionando la producción de una gran cantidad de ácidos. Estos ácidos van a producir que los cristales y los prismas del esmalte empieza a haber pérdida mineral. Por eso es una compleja interacción, sí, entre los fluidos orales. La saliva tiene muchísimo que ver, mucho que ver. La microbiota mucho que ver, exactamente, mucho que ver. Si retornamos un poquito a lo que decía Black en 1914, estamos hablando de más de un siglo de lo que Black dijo. Él decía que caries dental, en su más simple expresión, consiste en la disolución química de las sales del calcio del diente. Él ya hablaba, y de aquí parte todo, porque ya hablaba de una desmineralización. Y esa desmineralización, él mencionaba que siempre comenzaba en la parte externa, o sea, en la superficie del diente, en el esmalte. Por lo tanto, nunca en la parte interior. Teorías vinieron, teorías siguieron, hasta entender realmente y ponernos a no descubrir el hilo negro, porque ya estaba descubierto. Al decir disolución química de las sales de calcio del diente, él ya hablaba de una desmineralización. Siguieron diferentes, por ejemplo, Jaime Curie, Jaime de Brasil, él menciona que caries dental es causada por dos factores: la organización de las bacterias orales en la superficie del diente, que es los que forman el biofilm, y la frecuente exposición a los azúcares de la dieta, pero azúcares fermentables. El azúcar por sí sola, en forma pura, si yo lo pongo un grano, ese no me va a causar nada. Tiene que ser metabolizada. La bacteria tiene que metabolizar ese azúcar para que su producto final sea la producción ácida. Y ese ácido es el que va a entrar y va a desmineralizar. Y aquí es importante entender y comprender que nos han dicho, dice, los microorganismos patológicos o los patógenos de la caries es Streptococcus mutans. Y le echamos la culpa, ¿por qué? Porque él fue el primer microorganismo que se descubrió. Lo descubre Clark en 1924 y dice, pues como se encuentra en la cavidad oral, este es el principal microorganismo que causa lo que es la enfermedad. Entonces, no es estar ahí y creer en todo ese tipo de situaciones, simplemente estudiar, analizarlas e irnos con los nuevos descubrimientos. Como dice Fekeskov, igualmente 2015, es el mismo concepto, cambiando aquí, dice Fekeskov que la enfermedad, que caries dental, es resultante de un cambio ecológico en el biofilm. Ese cambio ecológico de estar en una población balanceada pasa a una población acidógena, acidúrica y cariogénica. Ahora, ¿qué es lo que sucede? De estar en una simbiosis, en comunión, no los patógenos dañinos con los buenos, están tranquilos, no están en guerra, no pasa absolutamente nada, hay una simbiosis. Cuando existe ese desbalance, es cuando ocurre esa disbiosis. Y al haber esa disbiosis, obviamente, por el acúmulo y por la ingesta de carbohidratos, es metabolizado rápidamente y esa capacidad que tenemos en la saliva, la capacidad amortiguadora, la capacidad buffer, se vuelve acidógena. Por lo tanto, el pH puede bajar a 5.5 y es cuando empieza la pérdida de mineral. 5.5 en el esmalte. Entonces, todo esto hay que tener en cuenta para poder entender realmente que la caries dental, la enfermedad por sí misma,
su incidencia es en cualquier población. No importa la edad y no interesa ningún grupo étnico. Ahora, esto es el resultado de múltiples fluctuaciones del pH. Cada vez que nosotros tenemos un alimento que alimentamos, hay gran cantidad ácida. Bebidas que tomamos, bebidas refrescantes, tienen un pH sumamente ácido. Jugo de naranja tiene un pH de 4 aproximadamente. Jugo de limón, etcétera, etcétera. Refrescos entre 2.7, 2.3 de grado de acidez. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Baja el pH. El pH normal, si nosotros recordamos el pH normal de la cavidad oral, varía entre 6.8 a 7, tirando a lo neutro. Esto, ¿qué sucede? Hay esa disbiosis, hay ese desbalance, el pH baja bruscamente, la capacidad amortiguadora de la saliva no puede regresar otra vez a su estado de 6.8 o 7, por lo tanto se vuelve una saliva ácida y una saliva en la cual la desmineralización va a estar presente aquí. Ese pH, esa producción ácida, producto del metabolismo del biofilm, pues esto es lo que nos provoca que la enfermedad se pueda presentar. Ahora, como dice esto, es inducida por el biofilm, pero no es una enfermedad infectocontagiosa que anteriormente nos empezaron a decir. Cuidado, la caries dental es una enfermedad infectocontagiosa. Hoy sabemos que no es una enfermedad infectocontagiosa, sino que es una enfermedad que no puede ser prevenida de manera tradicional, y al decir de manera tradicional, quiere decir que no tenemos vacunas como otras enfermedades, pero sí la podemos controlar. No la podemos prevenir, sí la podemos controlar. Sí tenemos medidas de control en las cuales podamos nosotros entender y decir que esta enfermedad está quieta en nuestra cavidad oral, que este paciente lo tenemos controlado siempre y cuando siga las recomendaciones que el odontólogo le tiene que dar y revisiones periódicas. Aquí entra ver lo que son los riesgos, el tipo de riesgo de enfermedad que tiene cada paciente, y esto es de manera individual. Estas aseveraciones pues salen dichas por Feckerskov, por Naida, por Edwin Akid, en un libro llamado La enfermedad y su gestión clínica, tercera edición, que sale publicado en abril de 2015. Ahora, ¿cómo vamos a estudiar? El estudio integrado de cómo una enfermedad, las causas. Primero tenemos que ver las causas. ¿Cuáles son las causas? ¿Cómo vamos a diagnosticar? ¿Cómo vamos a tener un control de prevención? ¿Y cómo vamos a tratar? Paradigmas, esto mencionado en el 2010 por Curi, Tenuta y Serra, en su artículo llamado Paradigmas en la enseñanza de cariología. Las causas, como ya lo mencioné anteriormente, le echábamos la culpa. ¿Y culpábamos a quién? Culpábamos al estreptococo. Sin embargo, el villano de la película no es tanto el microorganismo, sino los azúcares, los carbohidratos fermentables. Anteriormente diagnosticábamos, nos enseñaron a diagnosticar con explorador, espejo y pinzas, y el explorador que se atoraba, lo pasabas por la superficie cruzada, si se atoraba, lo marcabas y lo abrías. De ahí el término de extensión por prevención.
Esa era la prevención que había en los años 900. Esa era la dinámica que utilizaban en aquel entonces. Y curiosamente, le atribuimos a Black el axioma de extensión por prevención, pero realmente no fue él. Él lo toma de otro colega que lo dice 10 años antes, 1891. Un dentista de apellido Webb fue el que realmente el axioma, ese axioma de extensión por prevención, lo, lo, lo dice a lo que es la odontología. Ahora bien, ¿cómo podemos prevenir? ¿Cómo podemos controlar? De acuerdo al riesgo de caries, al riesgo de la enfermedad que tenga cada paciente, vamos a implementar medidas de precaución, medidas preventorias, medidas que nos ayuden a que la enfermedad esté al acecho, que la enfermedad, perdón, no esté al acecho, sino tener las barreras necesarias para que cuando quiera atacar no se pueda presentar. La enfermedad va a estar al acecho siempre, siempre, siempre va a estar al acecho. No por el hecho de también controlar. Es decir, yo ya curé a un paciente, curé sus lesiones cariogénicas, cariosas, sí. Hice obturaciones, sí, etcétera, etcétera. No quiere decir que la enfermedad no se pueda volver a presentar. Y aquí entra el tratamiento. ¿Cómo vamos a tratar a este paciente? ¿De acuerdo a qué materiales vamos a utilizar? Hoy en día existe una gama tremenda de materiales en los cuales nos van a ayudar a tener un mejor control en la prevención de la enfermedad. ¿Sobre qué remineralizamos? ¿Qué es lo que vamos a remineralizar? ¿Cuál es el tejido que vamos a remineralizar? Es el esmalte. Afortunadamente el esmalte es inorgánico. Imagínense una lesión, cualquier lesión en el esmalte, por mínima que sea, si tuviera sensibilidad, si estuviera inervada, sería dolorosísimo. Entonces, el esmalte, compuesto realmente por hidroxiapatita, que es el fosfato de calcio, que ese está susceptible siempre a la disolución, y que esta hidroxiapatita puede ser complementada con otros tipos de minerales que se pueden incorporar o pueden ser absorbidos en los cristales de hidroxiapatita, como el flúor, como el estroncio, como el magnesio y otro tipo de minerales. Si hablamos del esmalte en el adulto, vemos que su color es transparente, que va variando de amarillo claro a blanco grisáceo, que su espesor máximo tiene 2.5 milímetros, hasta reducir su grosor en las áreas cervicales a medio milímetro. Oh, algo pasó. ¿Qué pasó? No sé qué pasó. Doctor, ¿tiene su presentación? Sí. Ahí regresamos. Ahí ya estamos viendo su presentación, doctor. No sé Sí. qué pasó. Algo pasó que no sé qué. Bueno. Continuamos. ¿Cuál es la composición química del esmalte? Está constituido químicamente por matriz orgánica, matriz inorgánica, que es la mayor parte, y el agua en un 3%. Dentro de la matriz orgánica, de suma importancia, están proteínas. Proteínas como las amelogeninas, enamelinas, ameloblastinas, tustelinas y otras.
La matriz orgánica, inorgánica, perdón, compuesta principalmente de cristales de hidroxiapatita y otros minerales, como lo vimos anteriormente, como magnesio, flúor, estroncio, etcétera, y el agua. Y el agua es importante porque esta agua va a disminuir con la edad del paciente y esta se va a localizar en la periferia de los cristales del esmalte. Este esmalte tiene propiedades físicas. Sabemos que es el tejido más duro, es el tejido mineralizado más duro del cuerpo humano, que es celular, que su dureza está dada por la gran cantidad de sales minerales, por la gran cantidad de prismas y millones de cristales. Si nosotros viéramos el esmalte al microscopio, vemos un corte, vemos cómo se logra ver aquí la superficie del esmalte, cómo se ve el esmalte, pero si lo vemos un poquito más claro, vemos que la disposición del mismo no es la misma forma en el área oclusal que en el área cervical. Tiene dispuesto, la disposición de los prismas del esmalte es diferente de acuerdo a la forma que se está llevando el diente. Por lo tanto, hay millones de prismas y billones de cristales en el esmalte. En un aproximado, y en esta fotografía, cortesía de los doctores Roberto Valencia, Roberto Espinosa, grandes investigadores aquí de la odontología mexicana, el doctor Espinosa de la Universidad de Guadalajara, el doctor Valencia en la Universidad Tecnológica en la Unitec en la Ciudad de México, se han dado la tarea de hacer muchísima investigación en lo que es adhesión, materiales, etcétera, etcétera, y han compartido estas fotografías para mostrarlas en esta charla. Entonces, si vemos en un incisivo, más o menos, el número aproximado son más de 5 millones de prismas en un incisivo y más de 12 millones de prismas en un molar. ¿Qué sucede? Ahora, recapitulemos un poquito lo anterior. Recordemos que caries dental es el nombre de la enfermedad. Nombre de la enfermedad. Estamos muy dados a que decir, el paciente tiene, revisamos a un paciente y decimos, tiene 10 caries, tienes 10 caries dental. No, malamente ahí. Caries dental es el nombre de la enfermedad. Por lo tanto, no tiene 10 enfermedades. Tiene solamente una enfermedad y las 10 piezas afectadas que llegamos a contar, esas son las lesiones. Por eso aquí se da. Caries dental es el nombre de la enfermedad. Proceso carioso es el que se presenta todos los días. Cada vez que nosotros ingerimos alimentos, si ingerimos 3 veces al día o más, hay ataque ácido. Si estamos en buenas condiciones de higiene, si tenemos una higiene adecuada, periódicamente nos cepillamos, consumimos agua, etcétera, etcétera, nuestra saliva va a poder recuperar ese poder amortiguador, va a bajar su pH, se puede bajar a 5.5, que haya una pérdida mineral pequeña, pero va a recuperar. Al cabo de 15 a 20 minutos, recupera otra vez su poder amortiguador y recupera su pH normal de 6.8 o 7 para poder, y ahí de esa forma hacer una remineralización. Se va a liberar calcio, fosfato y cloruro dentro de la misma saliva que nos pueden ayudar a mantener este proceso. Por eso también se dice que caries dental es un proceso de desmineralización y remineralización. Es una constante. Y la lesión cariosa es el signo de la enfermedad. Signo de la enfermedad es lesión cariosa. Por lo tanto, no podemos decir que tiene 10 caries, sino que tiene 10 lesiones cariosas o N cantidad de lesiones, que las cuales habrá que
tratar de acuerdo a el tipo de lesión que se pueda encontrar aquí. Si esta desmineralización se encuentra en una superficie lisa, una superficie vestibular, estas van a ser fáciles de controlar, tienen una buena oportunidad de revertirse. Esta reversión, ¿qué es lo que sucede? Es fácil de controlar. Ahora, por el contrario, si vemos aquí que la pérdida temprana del mineral, esta normalmente se produce en los espacios interprismáticos. No quiere decir que de la superficie. Puede haber el prisma y en el interior del prisma puede haber pérdida de ese mineral. El prisma puede permanecer estoico, de pie, sin ninguna forma que lo pueda derrumbar. Cuando eso sucede, ya no, ¿qué es lo que pasa? Que pierde propiedades de la transmisión de la luz. Entonces, esto hace que el esmalte se vea mucho más opaco y es cuando aparece lo que es la lesión blanca o la mancha blanca, que realmente es el primer signo de la enfermedad. Es lo primero que vamos a ver ya de una lesión cariosa. Si el contenido mineral es adecuadamente y cuidadosamente sustituido, la translucidez, incluso natural del órgano dental, puede ser recuperada, pero siempre y cuando llevemos a cabo lenta y cuidadosamente la remineralización. Esto lo podemos hacer claramente, podemos reacomodar esto. En este artículo publicado en el Journal Dental Research, aquí en el volumen 98 de este 2019, dice un siglo de cambios hacia la prevención y mínima intervención en cariología. Escrito por Aines, por Chu, por Fontana y otros colaboradores, como lo pueden ver aquí, dice un siglo de cambios hacia la prevención. La prevención está tomando un auge insospechado, inesperado. Aquí cabe mencionar que hacer un exhorto a las escuelas y universidades de odontología, a las facultades, en las cuales les den un énfasis prioritario a lo que es la prevención. Porque lo hablo en mi persona, desafortunadamente o afortunadamente, me enseñaron a restaurar. Me enseñaron a restaurar, no me enseñaron tanta prevención. Sí había una clase que se llamaba odontología preventiva, en la cual hacíamos limpiezas, profilaxis y hacíamos aplicaciones tópicas de flúor, pero sin saber qué es lo que estábamos haciendo. Esto va más allá. Esto va realmente encaminado a que la prevención debe ser prioritaria en todas las escuelas o facultades de odontología, y eso del mundo, esto debe ser universal y tener los criterios realmente unificados para que lo que se enseñe es realmente lo que estamos haciendo. ¿Qué aspectos de prevención y mínima intervención en cariología? ¿Qué era el pasado? El pasado de la enfermedad de la caries, la epitopatología, el pasado decían que era una enfermedad infectocontagiosa. Hoy hablamos de una disbiosis en el biofilm. Posteriormente, en el futuro, vamos a hablar de que va a estar basado en el perfil de salud de cada paciente, el salud de enfermedad. ¿Qué herramientas diagnósticas contamos ahora? Anteriormente, el explorador, el sondeo, la inspección visual. Hoy tenemos detección láser, podemos detectar por medio de aparatos con iluminación láser que nos pueden indicar si podemos o no abrir, si hay que remineralizar, si hay que hacer diferentes tipos de tratamientos. Dentro de las estrategias de tratamiento, en el pasado, las exodoncias eran pan de todos los días. El fabricar prótesis, coronas completas,
dentaduras completas, aquí el fresado, etcétera, etcétera. En el presente tenemos la odontología adhesiva, la odontología de mínima intervención, el uso de fluoruros. Se está estipulando y se está recomendando mucho más tratamientos remineralizantes, tratamientos biomiméticos y un control, pero realmente, como se le llama la palabra, control de lo que es el biofilm. De aquí parte la gran cantidad de la enfermedad. Si no tenemos control en ese biofilm, vamos a tener problemas a futuro. Control de biofilm y proceder a lo que son tratamientos de remineralización. Hoy, el futuro, el enfoque que tenemos para el futuro es una regeneración, una presión personalizada y un cuidado individualizado. Regeneración de tejido. Y es lo que viene para el futuro. Sin embargo, pues hay que hacer todo esto. Remineralizamos esmalte. ¿Qué es lo que sucede? Vemos una porción, una parte, perfecto. Está esta pieza. ¿Qué se hizo en esta pieza? Aquí vemos que hay una lesión aquí, pero ¿qué es lo que nos llama la atención? Estamos inmiscuidos en la odontología estética y queremos imitar cualquier tejido, con cualquier material, imitar al diente normal, al diente natural. Entonces, vemos esto, nos interesa es saber qué es esto, forma, textura y color. Vamos encaminados a esta situación, vemos que tenemos estas piezas, seguimos avanzando y estamos logrando una mimetización. Entonces, si vemos cuál fue la pieza que estuvimos tratando para poder devolverle al paciente un estado más natural, sí. Pero ¿por qué llegó esta pieza? ¿Por qué tuvo que ser un tratamiento de conducto? ¿Por qué tuvo que llegar a esto? ¿Por qué no tenemos control? Si nosotros nos dedicamos a veces a ver una sola pieza e imitar el tratamiento del diente contiguo, el color, la forma, etcétera, etcétera, y no tomamos en cuenta los riesgos generales o la cavidad oral en general, vamos a fracasar. Y así puede ser lo misma. Podemos tener eso, lesiones no cariosas, podemos tener esto, a lo cual nos interesa. ¿Qué nos interesa? ¿Qué nos interesa? Salud oral, salud periodontal. Recordemos que salud oral es salud sistémica. Un axioma que dice mi buen amigo Agustín Cerón, periodoncista muy reconocido en lo que es aquí la República Mexicana. Vemos esto, no por el hecho de tener estos resultados, no quiere decir que yo no voy a seguir remineralizando, que no voy a tener a mi paciente a darle revisiones periódicas y que se pierda, porque esto ya está cubierto, ya no le va a volver a pasar nada. No, hay que tener control, en las cuales yo me dedico a la rehabilitación, no voy a dejar de hacer carillas, coronas, cuando así lo necesite y así lo requiera. Por ejemplo, este paciente, yo tengo un tratamiento de carillas, pero la parte posterior, la parte palatina, hay esmalte. Lo que viene hoy en día es dejar un perfil de emergencia y ya no hacer las preparaciones infragingivales, sino supragingivales, en las cuales haya un perfil de emergencia que pueda tener una mejor forma en la elaboración de la carilla. Este esmalte lo dejo expuesto, este esmalte va a haber pérdida, yo tengo que remineralizar, hacer tratamientos o al colocar resinas, cerrar diastemas. ¿Qué es lo que puedo hacer? Puedo hacer esto, pero mi deber es controlar todo esto para que el paciente se mantenga libre de lo que es la enfermedad, como esos tipos de pacientes. Recordemos aquí también que todo lo que ingerimos, la mayor parte de los líquidos que nos gustan ingerir, por ejemplo, los refrescos,
Este refresco tiene un pH de 3, este refresco tiene un pH de que, por ejemplo, jugo de naranja, 3.6, ese tipo de refrescos, 2.3, etcétera, etcétera. La batería de los carros, 1.0, en fin, tiene un pH ácido. Y aquí recordemos que el pH crítico es 5.5. Entonces, ¿qué sucede con esto? ¿Qué sucede? Por ejemplo, cerveza, vino, 4 por debajo va a provocar desmineralización. En un estudio por Nebufield que dice sistemas de remineralización del esmalte, la última generación. Sistemas de remineralización del esmalte de última generación, la próxima frontera en el manejo de caries. ¿Cómo encuentran, qué es lo que se encuentra aquí? Se han estado buscando, y hay muchos presentes, sobre todo esto me llama mucho la atención, sistemas biomiméticos. Muchos dicen aquí, se fijan aquí, no disponibles, algunos disponibles en pastas dentales, otros, pero de los 6 aquí, simplemente uno, el péptido 11-4, que se llama Curodon, que salió al mercado en el 2013, y que incluso ya hay otro Curodon que se le añade flúor, un nuevo producto más flúor. Y vemos los liberadores de fluoruro, cuáles son los que se encuentran, cuáles no están disponibles y otros que están disponibles. La mayoría de nosotros conocemos estos, el Recalden, el MIPACE, el Climpro, etcétera, etcétera, el Inamelon, todos estos disponibles ¿para qué? Para la liberación y remineralización del esmalte. Recordemos igual que el esmalte en su superficie no es completamente liso, no es completamente plano, sino que tiene crestas, tiene valles, en los cuales vemos esto, y el ácido puede llegar aquí, o los microorganismos llegan y se depositan aquí. Si llega el sustrato, que es el carbohidrato, lo va a metabolizar, y el producto, el ácido, se va a introducir dentro de esos prismas, produciendo una desmineralización. ¿Qué es lo que hacen estos ácidos? Normalmente el ácido entra por la sustancia interprismática, va acomodándose y va como si fueran pequeñas arenitas, desacomodando, desalojando gran cantidad, hasta que con el tiempo, como si fuera un iceberg, se desprenden grandes bloques de esmalte. Y a todos, la mayoría, se les fracturan o se les quiebran con los panes blandos, comúnmente. Si eso lo traspolamos al juego del Jenga, en el cual tenemos que sacar esos barrotes, es decir, para que no se caiga. Supongamos que esto es el prisma aquí está desmineralizado, pero el prisma permanece estoico, permanece de pie, no se cae, no se logra caer, se puede tambalear, pero no se cae, permanece aquí. Esta forma es la manera en la que nosotros podemos remineralizar. Esta parte se puede remineralizar, sí, pero ¿cómo se lleva a cabo? Se hizo un estudio en el 2015, en la cual se estudió un péptido de aminogenina rico en leucina. La leucina es un mineral, es un aminoácido esencial que no lo produce el organismo, no lo produce nuestro cuerpo, no lo produce esta leucina, sino que se puede conseguir en alimentos o en suplementos dietéticos. Entre otras propiedades, interviene en los procesos de construcción de nuevos tejidos. Por lo tanto, este péptido de aminogenina rica en leucina nos puede ayudar a que cómo es el ensamblaje, cómo tiene que ser, como si fuera un director de orquesta, cómo van a acomodar las moléculas de calcio, de fosfato o de cloruro, y aquí. Entonces, como conclusión, es capaz de regular la formación de hidroxiapatita y mejora la remineralización en un esmalte grabado.
Esto es un estudio in vitro, pero aquí es importante entender pH 7.2. Todas las muestras que se hicieron, pH 7.2. ¿Por qué es importante? Ahorita lo vamos a decir. Aquí cómo se efectúa entonces la remineralización. Sabíamos primeramente que un derivado, un péptido de la menogenina, nos ayudaba a dirigir la orquesta, a decir, tú vas aquí, tú vas acá, acomódate aquí, acomódate allá. Una vez presente esto, había la lesión cariosa, el péptido, ¿qué es lo que actúa? Si nosotros hacemos un ejemplo, vamos a hacer, a construir una barda, una pared. Vamos a construir con ladrillos, con tabiques, etcétera, etcétera, pero sin embargo no vamos a colocar uno tras otro, sino que tiene que haber un cemento que dice, mira, aquí y aquí, y tenemos que seguir unos planos. Entonces, poco a poco, lentamente, dice, aquí esto, va el ladrillo, va el péptido, te voy a decir, acomódale por aquí, porque esto tenemos que cerrar, el fosfato, el calcio, se van depositando lentamente. No es de un solo golpe, no es en una sola intención. Es decir, aquí ya le usé como una mezcla, un cemento, y ya está listo. Listo, ya lo tapé. No es una obturación, sino poco a poco se va remineralizando. Esos cristales van depositándose lentamente hasta lograr que ese cemento, esa remineralización, queda completamente sano. Y en ese estudio realizado en abril del 2018, publicado en esta revista de biomateriales, de ciencia e ingeniería, para decir cómo es realmente, cómo se lleva a cabo la remineralización. Incluso se ha inducido otros sistemas a través de láser para poder producir o que se produzca una remineralización del esmalte. Recordemos que aquí, en esta fotografía también de electrónica de barrido por el doctor Roberto Espinosa, vemos qué es lo que sucede, cómo se va depositando todo esto. El crecimiento es una manera hexagonal, se va abriendo, se va depositando hasta que se forma realmente una bola se forma aquí. ¿Cómo sucede esto en el esmalte? Esta remineralización, el proceso de esto es una forma de aposición, uno tras otro, lentamente. Por eso la remineralización puede ser varios días, no en una sola aplicación que hagamos de algo. Esa es la forma. Si nosotros lo traspolamos y vemos aquí aún en la naturaleza, vemos que esta tiene una forma de coliflor. Vean una coliflor, vean cómo se ve esto. Esto sería lo que es el esmalte. Esto a 50,000 aumentos. Gracias al doctor Roberto Espinosa por estas fotografías. Como decíamos, la lesión inicial es la mancha blanca. La mancha blanca. Esta mancha blanca es la que vamos a remineralizar. ¿Qué cambios hay aquí? ¿Cómo puedo yo ir remineralizando lentamente y poco a poco esta? Ahora, esto tenemos que remineralizar sin cavitación. La superficie, como les mencionaba anteriormente, del esmalte es porosa, no es lisa, no está cerrada herméticamente, tiene poros. Por esos poros pasan y por esos poros se pueden introducir los microorganismos para una vez dentro no puedan ser eliminados fácilmente, y si tenemos el sustrato de carbohidratos pueden estar a sus anchas alimentándose y produciendo ácidos. Importante y destacar, la bacteria no come esmalte, la bacteria no come dentina. ¿Qué es lo que hace? Su producto final, él está él metaboliza, ingiere carbohidrato, lo metaboliza y su producto final es el ácido. El ácido se debe encargar de hacer la cavidad más grande o desmineralizar, y de esa manera
se va a dar cabida a que más microorganismos puedan entrar hasta finalmente hacer grandes cavidades que puedan destruir toda esta pared de esmalte, ya no tenga el sostén suficiente. Nos acercamos un poquito al cuerpo de la lesión, cómo se logra ver. Y aquí es importante entender que tenemos que ver que la superficie para examinarse debe ser una superficie completamente seca. ¿Para qué? Para tener un positivo del tamaño de la lesión. La reflexión de la luz nos va a ver y nos vamos a ver cómo se ve esa mancha. Si nosotros lo hacemos en una superficie húmeda, nos pueden dar falsos positivos. Entonces, hay que secar este tipo de lesiones para dimensionarlas realmente lo que son. Podemos traer tratamientos con el caseín fosfopéptido, que es la proteína de la leche, que es el vehículo que sirve para enviar calcio y fosfato a lo que es al diente. Si vamos a tratar esa lesión blanca, ¿de quién es responsabilidad? ¿Es responsabilidad nuestra? ¿Es responsabilidad del paciente? ¿Qué protocolo vamos a seguir? Si es responsabilidad nuestra, una vez que ya hemos detectado, pero es una responsabilidad que tenemos que compartir con el paciente. El paciente debe de cooperar, y sobre todo si hacemos un tratamiento ambulatorio a base de caseín fosfopéptido, etcétera, el que el paciente se pueda llevar a su casa y colocárselo, debe ser muy estricto realmente en lo que se sigue aquí. Si vemos esta lesión, esta pérdida de mineral, de un 50% aproximadamente pérdida de mineral, pero el esmalte, esta lesión blanca, no ha sido cavitado, se puede remineralizar. Lentamente, aplicaciones, vemos cómo se empieza a ver la ganancia del mineral, cómo empieza la remineralización, hasta tener una ganancia grandísima y que se pueda mimetizar con el esmalte. Que no veamos que realmente hubo una lesión ahí. Entonces, lo que estamos haciendo aquí, estamos haciendo una cicatrización, introduciendo una cicatrización del esmalte dañado. Esto. ¿Cómo estas lesiones blancas se pueden remineralizar? Anteriormente se veía mucho, o en muchos de los países se puede seguir viendo las lesiones blancas post tratamientos de ortodoncia. La superficie, ¿cómo es la lesión blanca? Está bien delimitada, tiene márgenes difusos o tiene una superficie grisácea o una superficie esto. Si colocamos esto y damos un tratamiento de remineralización, 2 semanas de colocación, vemos cómo la mancha empieza a desvanecerse y se empieza a mimetizar. Aquí nos falta un poco, lo vamos a conseguir. Importante, de suma importancia, solo se remineraliza en superficies sin cavidad. Si tiene una cavitación pequeñita, ya no. Aquí ya es importante otro tipo de tratamiento. Ya no se va a remineralizar. Que haya siempre en cavidad oral una gran cantidad de calcio de fosfato y siempre con frecuentes fluoruro. Y ojo, tratar de tener un pH natural. No podemos remineralizar en un ambiente ácido. No lo vamos a lograr. ¿Cómo podemos intentar? Hay tiras reactivas, tiras de pH, en las cuales nosotros nos podemos basar, que no son caras, y las podemos conseguir en una farmacia, y podemos medir el pH salival, cómo tiene el flujo salival, y medirle su pH, y en base a esto, si tenemos más o menos entre 6 y 7, y nos dé un color parecido más al 7, vamos a poder remineralizar. Es importante contar en nuestros consultorios, contar con esas tiras reactivas para que podamos nosotros llevar a cabo el proceso de remineralización. Si los alimentos que consumimos, sobre todo, como este artículo publicado en el Career Research en el año pasado,
por Jaime Curi, Livia Tenuta y Lima, que ellos dicen, ellos estudiaron el incremento del flujo en la saliva y en el biofilm, con comidas preparadas con agua o flúor, con agua o sal fluoratados, que tuvieran flúor. Estos alimentos cocidos, y la conclusión a la que llegaron, que los alimentos cocidos con agua o sal fluorada contribuyen a aumentar la concentración de fluoruro en el medio ambiente bucal, lo que es saliva y biofilm. Si aunado a esto, inmediatamente después de comer, no habrá que, si inmediatamente después de comer masticamos al menos 2 tabletas de chicle, 2 chicles que tengan Recaldent, podemos mejorar a elevar el pH. Recordemos que para recuperar el pH natural de la cavidad oral, podemos tardar de 15 a 20 minutos para poder que ese pH ácido inducido por la alimentación vuelva otra vez a elevar, que la capacidad buffer de la saliva se eleve otra vez de nueva cuenta. Entonces, aquí podemos masticar. Al masticar 2 tabletas por 5 minutos, ¿qué hacemos? Elevamos automáticamente, hacemos una hipersalivación, y en esa hipersalivación ayudamos automáticamente a una mejor flujo de calcio y fluoruro, que vienen por vía sistémica. Sale por saliva, hay una hipersalivación, masticamos, entonces vamos a tener un ambiente saturado de calcio, fosfato y fluoruro en cavidad oral. Pero eso no quiere decir que eso no sustituya a lo que es el cepillado. El cepillado habrá que hacerlo después de ese tipo de consumo de chicles. Y vemos una pared, la que hace la pintura. Aquí habrá que reparar. Dice, aquí, ¿qué puedo hacer? Pues puedo hacer otro tipo para que viéramos cómo es una cavitación y cómo es algo en lo cual podemos o no remineralizar. Este es el uso de MyPaste, EmiPaste o EmiPaste. ¿Qué es lo que sucede con esto? Esto primero salió en ese tipo, después surgió lo que es la Plus, MyPaste Plus, que contiene 900 partes por millón de fluoruro y 0.2% de caseín fosfopéptido. Esto para remineralizar. Se puede utilizar en un guarda blando, de tipo de aclaramiento, de los que se usaban para aclaramiento, antes llamado blanqueamiento. Hoy el término correcto es mencionar y decir aclaramiento dental. Se pueden utilizar esto o se pueden aplicar de manera tópica, una autoaplicación, en la cual siempre y cuando en pacientes que puedan soportar cuando menos mínimo 4 minutos, pueden ser más. Y si el guarda lo colocamos ahí, el guarda pueden pasar 20 minutos y va a ser de gran seguridad. No es tóxico, se pueden colocar según sea la lesión, la lesión blanca del paciente, se pueden utilizar 2 o 3 veces al día, no va a causar daño alguno, y vemos aquí esta lesión blanca, cómo la lesión se empieza a atenuar. ¿Qué indicaciones tiene esto? Antes se reduce cualquier tipo de hipersensibilidad durante o después de una profilaxis, de un alisado o un raspado o un coretaje por un periodoncista. Esto también va a mejorar el flujo natural de la saliva. Al tener un cuerpo extraño ahí, va a haber una hipersalivación, por lo tanto va a haber una saliva saturada en calcio y en fosfato. Esto, en tratamiento posortodóntico, se puede colocar simplemente hacer una remineralización de ese esmalte que estuvo sometido a la presencia de los brackets, y en los brackets el acúmulo de alimentos que pudiera haber desmineralizado esa superficie. Nos vamos a ir rápido, el tiempo apremia, y quiero que vean esto. Lo último en la familia de GC, MyPaste One, esta tiene Recaldent, pero la particularidad que tiene es que lo podemos utilizar como una pasta de uso normal, de uso diario, una pasta dental de uso diario. Se pueden
utilizar, antes decíamos que 3 veces al día, hoy por lo menos 2 veces al día es de suma importancia, en la mañana y en la noche. Esto es, hay que tener 2 minutos. Muchas veces pasamos el cepillo, 1, 2, 3, 4, y listo, ya me cepillé y malamente. Entonces, después recomendado no comer en 30 minutos después de utilizar esta pasta, MyPace One. Está indicada para la hipersensibilidad, para la remineralización, para la erosión dental, la sensibilidad del aclaramiento, para prevenir lesiones cariosas o lesiones de mancha blanca. Otro material también de la casa Boco es el Remin Pro. Este es diferente al otro material. ¿Por qué? Porque este tiene una triple acción, una triple protección. Esa triple protección, ¿qué lo da? Que tiene hidroxapatita, que es fosfato de calcio, tiene fluoruro y además tiene xilitol. ¿Qué es lo que hace el xilitol aquí? El xilitol es un sustituto de azúcar que tiene la particularidad de que la bacteria no puede metabolizar. Así como lo fagocita, así lo elimina. Y al no haber un metabolismo de la molécula de xilitol, no hay producción ácida. Por lo tanto, la bacteria su número va a decrecer. ¿Por qué? Por inanición, porque no tiene que comer. Sin embargo, no basta una sola aplicación de xilitol. Se necesitan de 6 a 10 gramos diarios para que este efecto pueda tener duración o pueda tener, para que este efecto, pueda realmente funcionar. Lo que se está utilizando más últimamente son los barnices de flúor. Barnices de flúor, hay muchísimas marcas que se utilizan en el mercado. Todas ellas, la gran mayoría de ellas, vienen al 5%, que es fluoruro de sodio, que son 22.600 partes por millón. ¿Esto cómo se va a utilizar? ¿Cómo se puede utilizar? Según el riesgo de cada paciente, se puede indicar, se puede aplicar de 3 a 6 meses. Y esto, principalmente los barnices, anteriormente lo utilizábamos, ¿para qué? Para el tratamiento de la hipersensibilidad, pero ahora lo utilizamos mucho más para la prevención de la enfermedad. Esto está suspendido el fluoruro de sodio en una resina que es pegajosa y que se puede pintar el diente y va a tener una duración aproximadamente de 4 horas. Dice aquí, el barniz se aferra tenazmente a la superficie del esmalte. 4 horas donde va a haber una liberación constante de ese flúor. Por lo tanto, se va a llevar a cabo un intercambio de iones. Ese intercambio de iones, ¿qué sucede? Cuando hay pérdida mineral, el pH de 5.5, que recordemos que es el pH crítico, pérdida mineral, sale la hidroxiapatita y empieza a desmineralizar. Si nosotros tenemos aquí una terapia con flúor, va a haber ese intercambio y se va a formar fluorapatita. Sale la hidroxiapatita y entra la fluorapatita. ¿Qué ganamos con esto? ¿Qué es lo que sucede? Que el pH crítico, al tener una pared, una forma de esmalte llamada, en la cual se convierte en fluorapatita, el pH va a ser 4.5. Vamos a ganar 1 punto realmente. Y aquí cabe destacar que las bacterias de la cavidad oral, lo máximo que pueden bajar es a 5. Su máximo pH que puede disminuir es 5. Por lo tanto, vamos a tener una pared, un esmalte mucho más resistente, vamos a tener un esmalte mucho más capaz, mucho más resistente a los ataques ácidos que se van a producir. El ácido va a ser sumamente débil, que no puede perforar, no puede desmineralizar, no puede entrar. Por lo tanto, formamos una barrera, pero esa barrera no es definitiva.
hay que tener constantes remineralizaciones, hay que tener, el hecho de que haya aplicado una vez no quiere decir que ya salve a ese paciente para siempre. El acecho de la enfermedad siempre va a estar presente. Entramos a la recta final aquí y ver y mostrarles este estudio que me hizo el favor de proporcionarme el doctor Roberto Espinosa. Él, conjuntamente con un grupo de colaboradores, hicieron esta investigación. Esta investigación que la pueden ustedes obtener en la revista RODIP, que pueden accesar a www.rodip.com, que es completamente gratuita. Creo que fue en el año 2014, donde ellos hicieron ese trabajo de investigación. Estudiaron diferentes sistemas logrados en la remineralización de estas lesiones cariosas. Aquí vieron este tipo de materiales, ese tipo de materiales para remineralizar, de productos, en los cuales, primeramente, ¿qué fue lo que se hizo? Se consiguió, primeramente, bueno, estos son los materiales que se estudiaron, y en dientes extraídos, sobre todo en dientes de pacientes que iban a tener un tratamiento de ortodoncia, premolares, o en los cuales había indicación de extracciones, ellos hicieron una profilaxis del diente extraído y obtuvieron 24 muestras de esos dientes y cortaron partículas de 3x3, lo metieron en una caja y lo llevaron al esterilizador. Ahí, después, algunas de las muestras las metieron en ácido clorhídrico al 18% por 5 segundos. Esto con la finalidad de causar una lesión incipiente de caries. Colocaron las muestras. Al colocar las muestras, eligieron a personas que estuvieran libres de la enfermedad. Libres de enfermedad para no tener falsas informaciones. Se hizo un protocolo de adhesión en el cual se hizo una desproteinización del esmalte, la adhesión, etcétera, etcétera, y se les añadieron esos pedazos a cada uno de ellos. Uno fue el medio oral, otro fue, se le dio un producto, hasta así, como lo vamos a ver en los resultados. Y se empezaron a retirar las muestras a las 24 horas, a las 48 y 72 horas, se almacenaron y posteriormente se analizaron en el microscopio electrónico de barrido. El control negativo era el esmalte sano, el esmalte que no se le hizo nada. El control positivo es el esmalte que se introdujo en el ácido clorhídrico al 18% por 5 segundos para causar esta lesión incipiente. Y aquí vemos en la fotografía, en la tercera de esta fotografía, vemos una lesión cariosa real. Vemos aquí la diferencia entre una y otra, esta lesión muy parecida o más drástica que la lesión incipiente real de caries. Si hacemos un acercamiento, cómo se veía esto, al 18%, vean el esmalte, cómo se ve desorganizado, a 1000 aumentos, a 10,000 aumentos, nos acercamos un poco más, 1000 aumentos o 3000. Vean el esmalte cómo se ve como si estuviera derretido, un poco ahí, esto se ve, y esto se logró remineralizar. Vean cómo se ve este esmalte, la desorganización completa de los cristales de hidroxiapatita. Y nos vamos a los resultados. Esos resultados, pues vimos que el control negativo estaba completamente sano, el control positivo era el esmalte descalcificado o desmineralizado, y el medio oral, lo que es el medio oral, lo que es la saliva. Aquí no se utilizó nada, simplemente la saliva, para saber qué era esto. A las 24 horas de analizado en el microscopio, se veía poroso, a las 48 semiporoso, y a las 72 horas estaba completo pero no sellado. El fluoruro a las 24 semiporoso, a las 48 no completo y sellado, y a las 72 estaba completo y sellado. El flúor, 3 días, 72 horas. Nos vamos y vemos esto, el Durafat, el Crimpro, el Remin Pro. Nos vamos a estos dos últimos, en los que vemos que el Remin Pro a las 48 horas a las 24 horas estaba completo y sellado, a las 48 estaba
había una cubierta homogénea y a las 72 horas estaba realmente un esmalte sano. Nos vamos a estos dos últimos productos, 72 horas completamente sano el esmalte. No quiere decir que los demás no funcionen, sino que se tarda un poco más. El proceso llevaba aquí buen camino, sí, hasta llegar a un esmalte sano. Entonces, pero si podemos ayudarnos de esto y vemos las conclusiones de esto, de ese estudio, la aplicación de elementos en la superficie de las lesiones cariosas es fundamental en la clínica diaria, y es en la clínica diaria. Los procedimientos que vamos a ver no nos cuesta nada colocarles flúor un poco a los pacientes o llevar a esto. Cabe destacar aquí, si vemos la enfermedad caries dental como tal, podemos afirmar y decir que en caries dental no hay un patógeno específico. No hay un patógeno. Si no hay un patógeno específico, entonces, ¿qué es lo que hay? No es ya lo que nos enseñaron a través de los años, que nos dijeron que Streptococcus mutans era el patógeno y que no se podía hacer la vacuna porque era un microorganismo mutante. Si no hay un patógeno específico, entonces, ¿qué hay? ¿Qué es lo que existe? Existe un pH específico y ese pH específico viene siendo 5.5, que es cuando empieza a cabo la desmineralización del esmalte. Es cuando empieza la pérdida mineral. Si esto no se detiene, si no hay constante, vamos a llegar a este tipo, a un extremo riesgo carioso, de lesiones cariosas. Por lo tanto, la caries dental es controlable a través de ¿qué? De la desorganización periódica de biofilm. ¿Cómo lo hacemos esto? A través de cepillado, pero un cepillado concienzudo, efectuado realmente como debe ser, el tiempo adecuado, la restricción de ingesta de azúcares, no más de 6 azúcares. Si vemos, la Organización Mundial de la Salud recomienda que la ingesta diaria sea de 50 gramos y la gran cantidad de los países excedemos los 100, 150 miligramos. Tan solo un refresco de cola de 600 mililitros tiene en su poder, tiene 60 gramos de azúcar. Entonces, es realmente sorprendente. Y aquí es también un llamado a la industria alimentaria, que tanto la profesión odontológica de todos los países nos organizáramos y tuviéramos no solamente poner de nuestra parte, decir, queremos este programa, bla, bla, hacemos esto, hacemos lo otro, pero si no tenemos el apoyo gubernamental o de la industria alimentaria, no vamos a llegar a tener que el gran azote de la salud pública a nivel mundial, las enfermedades más comunes, caries y enfermedades periodontales, siguen prevaleciendo en lo que es en lo que es en esta población. Entonces, si esto le das a tus plantas, ¿por qué le das esto a tus hijos? ¿Por qué educamos a nuestros hijos? Dice, es que mi hijo quiere un refresco. Aquí está, pues, vemos ahora, incluso ahora hay ya sin azúcar y hay esto. Las restricciones han empezado a bajar, ya la cantidad de azúcar, tantas enfermedades que pueden originar por la ingesta de azúcares. Entonces, esto viene presentado aquí. Con esto, quiero agradecer a todos ustedes la presencia y gracias por escucharme. Me queda más que agradecer a la compañía I+D, Inteligencia Dental, por la oportunidad que nos ha dado de al International College poder llevar a cabo este sueño, esta gran inquietud de poder tener un programa en el cual nosotros podamos transmitir conocimiento y a su vez
difundir nuestras actividades que hacemos a lo largo y ancho de toda nuestra República Mexicana. Diana, muchísimas gracias. Para servirle, doctor. Si gusta en este momento, damos inicio con el video. Claro. Entonces, aquí me salgo de la presentación. En este momento yo voy a transmitir el video, doctor. Nada más le pediría de favor activar su micrófono en cuanto arranque el video. Sí, claro. Muchísimas gracias, doctor. Doctor, ¿puede abrir su micrófono, por favor? Doctor, ¿pudiera abrir su micrófono, por favor, para que podamos escuchar la narración del video? Pues hemos estado viendo imágenes aquí, una actividad que se llevó en Uxlapan por la organización Cadena y nuestro compañero Marcos Sano, que tuvo una actividad de donar, de ir a hacer unas donaciones a gente que lo necesitaba y sin clínicas de cepillado. Aquí aparece la doctora Cintia Navarro en una actividad que está haciendo la agencia de México y Estado de México, que han estado muy activos trabajando en pro de los más necesitados. Nuestra sección México tiene como objetivo la humanitaria. Aquí vamos al doctor Orlando Peniche de región sur, de la región sur, aquí vamos al doctor Luis Parás de la región centro, entonces han llevado a cabo infinidad de atenciones dedicadas, las cuales vamos a las diferentes colonias que así lo necesiten y dar la atención adecuada a los pacientes que menos tienen o que no pueden pagar un tratamiento. Realizan varias cartas del doctor Villarreal y alineado también ya con varias brigadas en las cuales se han atendido a un numeroso grupo de pacientes. En la región de Sinaloa, y los doctores cuidados, los cuales en colaboración con el Colegio de Defensa del Domicilio han efectuado diferentes brigadas y esto se ha hecho con muchísimo cariño, con mucho amor para atender. Se ha tenido la colaboración de varias, por ejemplo, Monterrey Bamaja, aquí vemos se acabó. Muchísimas gracias, doctor José Ángel Cifuentes, por esta interesante información que nos compartió el día de hoy. Gracias, queridos idontonautas. Su CADI se acreditará directamente si se conectaron en la plataforma GoToWebinar y lo verán reflejado en máximo 48 horas. A quienes nos hacen favor de acompañarnos vía Facebook o YouTube, les pedimos por favor ingresar a www.inteligenciadental.com/CADI. Su constancia de asistencia digital del día de hoy podrán acreditarla con el número 812. Doctor Cifuentes, si le parece bien, continuamos con la sesión de preguntas y respuestas. Bien, quería recomendar o recordar que nuestro programa será bimensual y que la próxima conferencia está a cargo de nuestro editor de IFE de México, que es el doctor Federico Pérez Díaz, en el cual él nos dará un tema relativamente de importancia. Doctor, perdón, doctor, que lo interrumpa.
no estamos teniendo un buen audio. Voy a ¿Me apagar su escucha ahí? micrófono un segundo y podría desconectar un momento sus auriculares y volverlos a conectar, por favor. ¿Listo? Ahí lo escuchamos bien, doctor. Perfectamente. Entonces, aquí vemos actividades que se han llevado, algunas de las actividades que se han llevado a cabo dentro del ICD, del International College of Dentists. Vemos al doctor Jorge Villarreal. Reconocimientos que se han entregado, sobre todo en la región noroeste, aquí está mal escrito, noroeste, a cargo de la doctora Socorro Becerril, que hizo una labor extraordinaria en el Club de Niños y Niñas de Tijuana, la regencia norte-centro, en la cual el doctor Sergio Favela ha hecho una labor también muy encomiable, sobre todo con niños de la parroquia de San Marcos. Y mencionarles que nuestro próximo programa de ICD-TV será el mes de agosto y que estamos próximos a cumplir el próximo año 100 años. El colegio va a celebrar con bombo y platillo estos primeros 100 años de creación. Y el doctor Federico Pérez Díez nos va a hablar de nuevos materiales adhesivos y sus aplicaciones clínicas. Interesante la conferencia, que en el mes de agosto y a su debido tiempo ya les estaremos indicando qué es lo que va a suceder. Si gusta, pasamos a las preguntas y respuestas, Diana. Doctor, si le parece bien, continuamos con las preguntas. Claro, perfecto. Gracias. Tenemos una pregunta del doctor Daniel Vázquez. Dice que si por favor puede aclarar, la caries y o biofilm no es infectocontagiosa. ¿Cómo quedaría hoy el concepto de enfermedades que ocasiona en el huésped como desgarros musculares, meningitis, hepatitis, invasión transplacentaria, problemas cardíacos? A ver, no le entendí muy bien la pregunta. Ok, doctor. Nos pregunta que si por favor puede aclarar si la caries y o biofilm no es infectocontagiosa. Sí, caries, estamos hablando de caries dental. Microorganismos encontrados en cavidad oral pueden causar otras enfermedades, sí. Pero aquí estamos hablando de Streptococcus mutans. Se pueden encontrar, hay millones y millones de bacterias dentro de la cavidad oral que pueden ser ingeridas y que de hecho son ingeridas. Y si tenemos una mala higiene, se pueden distribuir a través del torrente sanguíneo y a depositarse en diferentes regiones o diferentes lugares del cuerpo y pueden provocar precisamente endocarditis, pueden provocar meningitis, pueden causar abortos, en los pacientes que tienen caderas, injertos y prótesis de cadera, prótesis de rodillas, las infecciones bucales son de un gran riesgo para ese paciente de pérdida de las mismas. Entonces, la caries en su la enfermedad como caries dental, hoy ya no la podemos considerar infectocontagiosa. Ya no, incluso si como en un beso se pasa, si es un beso, por decirlo apasionado, ¿cuánto dura un beso? Un minuto, 2 minutos, 3 minutos, la cantidad de intercambio de bacterias que se transmite de una persona a otra. Entonces, no pasa, aquí no quiere decir que sea infectocontagiosa. Entonces, tenemos un control ahí, más de 80 millones, 800 millones, X cantidad de bacterias. Entonces, por lo tanto, hoy en día, caries dental no se considera infecto contagioso. Muchas gracias, doctor. Tenemos otra pregunta del doctor Gutiérrez. ¿Cómo sabemos si es desmineralización o hipoplasia del esmalte? Bueno, aquí tenemos que tener una visión claramente. Saber, por eso les decía, tenemos que analizar el riesgo de la enfermedad de cada paciente. Saber si este paciente es
Le preguntamos un día en su dieta, de qué se alimentó. Si vemos la hipomineralización, sobre todo en infantes, saber cómo fue su alimentación, si tuvo un biberón, cuántas veces utilizó biberón, a qué edad dejó de usar el biberón le daban jugos, le daban refrescos, le daban atoles, alimentos ricos en carbohidratos, etcétera, etcétera, para poder diferenciar ahí. Tenemos que analizar primeramente bien lo que es lo que está causando la lesión blanca. Gracias, doctor. Tenemos otra pregunta del doctor Gutiérrez. ¿El barniz de fluoruro hay una marca que recomiende? Todas las marcas vienen más o menos en 22.600 partes por millón, al 5%. Todas son diferentes marcas que se pueden utilizar. Hay de las diferentes compañías, Ivoclar, hay de Boco, hay de Premier, cualquiera de ellos se puede utilizar, tiene la misma funcionalidad. Muchas gracias. La doctora Verdén pregunta, ¿con qué frecuencia se aplica el barniz, semanal o mensual para la remineralización? El barniz lo vamos a aplicar dependiendo del riesgo de caries, lo podemos utilizar de 3 a 6 meses. 3 a 6 meses. No necesariamente todos los días vamos a estar utilizando el barniz de flúor, sino vamos a provocar una saturación de flúor. Y en vez de tener un beneficio, vamos a crear otra cosa. Podemos ahí combinar las terapias, podemos combinar con MIPACE, que es a base de Recaldent, podemos utilizar ahí, o podemos utilizar lo que es Remin Pro, de igual manera, para seguir remineralizando. Gracias. La doctora Colunga le pregunta, doctor Cifuentes, cuando aplicó un desmanchador sobre el diente, ¿queda deshidratado? ¿Qué procedimiento puedo realizar para devolver al esmalte su pH neutral? Bueno, primeramente vamos a saber qué pH tiene este paciente. Con una tira de las que mencionamos ahí, tiras para detectar el pH, tiras reactivas, vamos a indicar qué pH tiene este paciente. Si vamos a deshidratar, si el esmalte está deshidratado, está seco, simplemente con la misma saliva se va a rehidratar de nueva cuenta. Muchas gracias, doctor. Tiene también muchas felicitaciones, tiene muchos saludos. Y también nos pregunta la doctora Sánchez si podría darnos la definición de caries. Caries. ¿Qué podemos mencionar de lo que es la caries dental? Caries dental es el nombre de la enfermedad. Ya no es aquella definición, decir caries dental es la pérdida de mineral o es el proceso químico-biológico pues, caracterizado por esto y eso otro, sino que caries dental hoy en día podemos decir que es una enfermedad biofil azúcar dependiente. Gracias, doctor. La doctora Varillas nos pregunta, ¿la caries es una enfermedad azúcar dependiente? Sí. Gracias. Tenemos otra pregunta del doctor Sánchez. ¿Los sellantes son parte de la remineralización? Los selladores, sí nos pueden ayudar en la remineralización porque liberan flúor. Gracias, doctor. La doctora Macedo nos pregunta, bueno, doctor Cifuentes, ¿el tratamiento de remineralización puede realizarse en pacientes con cáncer? Sí, y es una de las indicaciones que pueden estar utilizando en pacientes que están siendo radiados. Ahí una de las indicaciones ahí venía, pacientes que tienen radiaciones o que tienen quimioterapia, es de suma importancia tener una remineralización constante. Se puede utilizar Remin Pro o se puede utilizar MyPace para remineralizar y en guardas tipo aclaramiento, blanqueamiento,
se puede utilizar y utilizarlo por N cantidad de días de uso diario. Gracias, doctor. Pues tiene muchas felicitaciones y muchos saludos desde el sur argentino. Tenemos otra pregunta, doctor, de la doctora Verdén. ¿2 veces al mes sería lo adecuado para el barniz? Normalmente es de 3 a 6 meses. Colocarlo cada 3 meses o cada 6 meses, dependiendo del riesgo de caries. En ese inter puede utilizar otras terapias remineralizantes. Muchísimas gracias, doctor José Ángel Cifuentes, por esta interesante información que nos compartió el día de hoy. Le enviamos un fuerte abrazo hasta Chihuahua. Muchísimas gracias. Y gracias Le a todos. agradecemos mucho su tiempo, doctor. Igualmente a ustedes, muy amables. Estamos en contacto. Gracias, que tenga una excelente tarde y le enviamos un fuerte abrazo. Muchísimas gracias a ustedes, queridos idotonautas, que se conectan de todo nuestro país y de países hermanos latinoamericanos. Fue un verdadero placer recibirles el día de hoy en el ciberespacio. Les agradecemos mucho su tiempo, confianza y preferencia. Nos encantará encontrarles próximamente en esta aula virtual para que disfruten de las interesantes conferencias que tendremos en vivo para ustedes. Se despide su amiga Diana Montoya. Que tengan una excelente tarde. Hasta pronto.